ya que estamos tan en confianza, toma asiento. ¿Te puedes sentar acá? Hay una sillita. ¿Hay una silla o no? Si puedes traer una silla, mejor. Aquí silla. está. Venga, nos sentamos aquí. Es que mira, cogieron las sillas de escritorio. No importa si estamos en confianza. ¿Está prendido esto, no es cierto? Sí. Ya. Espérate a ver si te consigo una sillita. ¿Sí quieres una silla? Bueno, ya. Bueno. A ver. Estamos. Ya, ¿tú has usado el oxímetro cerebral? He utilizado el oxímetro cerebral, BIS. Ya. Bueno, lo que vamos a hacer acá es esencialmente trabajar en relación al oxímetro cerebral, porque el BIS obviamente tendríamos que tenerla anestesiada, así que no. Sí, porque el BIS siempre. Y lo que tú ves es el valor que está en modo demo, así que vamos a pensar que ya está anestesiada, ¿ya? Lo importante, ¿y tú en qué contexto has usado el oxímetro cerebral? En cirugía cardiovascular. Ah, perfecto, ya. Entonces vamos a ir avanzando mucho más fácil que con el resto. Perfecto. Entonces, cuando vamos, el objetivo del taller son los siguientes que están ahí. Hay que, para conocer las aplicaciones clínicas de la oximetría cerebral, complementar este NIRS con la profundidad anestésica. ¿Y ustedes lo ocupan así también o no? ¿Lo ocupan con monitor de profundidad? Sí. Gracias. ¿Sí? ¿Y qué tipo de monitor tienen? Yo lo utilicé fue cuando estaba haciendo la residencia y pues utilizaba el Vigileo. Ya. Ok. Bueno, y tú sabes bien que uno es de función, que es para ver el electroencefalograma y derivados, eso es esencialmente el BIS, el Neurocencia y otras marcas más. Y lo de perfusión, donde va a estar actuando esencialmente este tipo de monitor que es de la oximetría cerebral. Entonces, lo más probable es que nosotros, por ejemplo, lo ocupamos así, combinado. ¿Ustedes también lo hacen así? Sí. ¿Sí? Ya. ¿Y monitor de profundidad anestésica tienen el BIS? BIS. BIS. Ya. ¿El uni o el bilateral? Unilateral. Uni. Ya. ¿Y por qué no han usado el BI? Yo no lo he visto. ¿No? No. Ah, usted no fue la representante. Siempre estaban los unilateral. BIS Ya. unilateral. Ya, le vamos a preguntar entonces. Bueno, y todos estos conceptos, ¿tú eres anestesiólogo cardiovascular entonces? No, yo soy anestesiólogo. Ya. Pero bueno, en ese contexto tú lo has ocupado, ¿no es cierto? El NIRS. El NIRS sí. Ya. Bueno, nuestra idea dentro de todo es tener una protección cerebral y hay ciertas recomendaciones que no las vamos a nombrar porque se lo hemos nombrado, pero una cosa importante es la presión de perfusión cerebral, que se define como la presión arterial media menos la presión intracraniana. Pero esa es una parte nomás de todo el cuento, porque nos falta acá qué pasa con el transporte de oxígeno, ¿no es cierto? Y ese transporte de oxígeno nos faltaría qué pasa con la saturación de hemoglobina y nos faltaría qué pasa con el débito cardíaco para poder mejorar y tener un buen aporte de oxígeno, que es el objetivo para el cerebro, ¿no es cierto? Entonces vemos que la PAM, la presión arterial media, es una parte solamente del cuento. Ahora, cuando este instrumento se ha validado comparando con la oximetría de bulbo yugular, y prácticamente tenemos los mismos valores, con lo cual nos permite usar un monitor que sea bastante fidedigno en este contexto, ¿no? La forma como funciona, tú la sabes, entonces, ¿no es cierto? Hay un fotodiodo emisor y dos receptores, uno atraviesa el scalp, uno mide el scalp. Hay unos de baja profundidad y Claro. hay unos de... Claro, que atraviesa el cráneo y llega al cerebro, considerando esta proporción que está inserta dentro del algoritmo del equipo, que el 75% de la circulación cerebral es venosa y el 25% sería arterial. No es lo mismo que los otros tipos de monitores que hay de oximetría cerebral, donde los porcentajes de estas circulaciones arteriales y venosas cambian dentro de su algoritmo, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Que un fotodiodo captura lo del scalp, que viene a equivaler a lo mismo que el oxímetro de pulso, ¿no es cierto? Donde tú es esencialmente arterial, y lo descuenta de lo mezclado, lo mixto que mide de dentro del cerebro.
Pero como sabe que el 75% es venoso, hace la sustracción en forma interna y el valor que te muestra es esencialmente el venoso. ¿Ya? Es importante esa consideración porque eso lleva a que en los datos que te puede aportar Inbos, que es de Medtronic, es distinto a otra marca, por ejemplo el Foresight o el Equinox, que son de otras marcas que no tienen necesariamente el mismo algoritmo. ¿Ya? Lo mismo que pasa con los monitores de profundidad anestésica. Por otro lado, si tú has visto los electrodos, tienes el fotodiodo del emisor y los dos receptores, la distancia entre ambos va cambiando también según la marca. Y eso va dando la lectura que te pueda dar el equipo y digamos, la latencia en la medición. En general, todos estos equipos son rápidos, van en tiempo real, pero generalmente las diferencias que se van aplicando dentro de una marca u otra te dicen, por ejemplo, Foresight, que ocupa otro tipo de luz, dice que ellos miden la saturación en tiempo real y que es la actual. Y dicen que Limbos solamente... ¿Qué pasa? ¿No? ¿Necesitabas algo? No, sí, Pero bueno. estaba sin Hola. hablarle. ¿Cómo está? Buenas Hola. tardes. Ah, venga, bienvenidas. Sí, yo Asiento. dejo mis cositas. Ahí donde, mira, él se la cuida, él se la cuida. Aquí donde el simulador. Él se la cuida. Tome asiento. Bueno, gracias. El SIM se la cuida. Bueno, bienvenida. Gracias. Habíamos empezado, pero ¿tiene experiencia con la oximetría cerebral? Sí, pero no la estamos usando, no la tenemos en este momento, no la tenemos Ya. disponible. ¿Y en qué contexto la ha utilizado? En anestesia endovenosa pura. Ya. La oximetría cerebral, ¿no? ¿Y la profundidad anestésica? No, el BIS. ¿No el BIS? No, la oximetría Ah, cerebral, no. o sea, el NIRS. No, no es Ya, no. ya. Entonces, bueno, vamos a hablar esencialmente ahora del NIRS, ya, de la Ok. oximetría cerebral, porque el BIS, para poder explicar más, deberíamos tener un paciente anestesiado, que no, Ok. no es el caso, ¿ya? Entonces voy a volver un poco atrás, que decíamos que este tipo de monitor, bueno, en ella lo hemos aplicado y tiene un electrodo que va a cada hemisferio. Aquí en este caso solamente le pusimos al lado derecho, Ok. ¿ya? Y el del lado izquierdo se lo puse en el brazo, para poder hacer una demostración. Tienes 4 canales acá, 2 que van hacia el cerebro, puedes ocuparlo para medir la oximetría cerebral, y otros 2 que tienes acá abajo, que te pueden ayudar a complementar con oximetría somática o de extremidades. ¿Ya? La ventaja es que este es el único modelo, por lo menos ahora Foresight sacó uno de 4 canales, antes solamente tenía de 2. Así que lo que hay que hacer para poder administrar es limpiar la piel, igual que desengrasarla, igual que con el BIS, ¿no es cierto? Y aplicarla, pero este es distinto el electrodo. ¿Dónde quedó? Va. No tiene esas como agujitas que tiene el BIS, así que prácticamente es liso, ¿ya? Tú tienes un fotoelectrodo que es un emisor y 2 receptores. Esta luz, que es parecida a lo que se ocupa en el oxímetro de pulso, una llega al scalp y te mide la oximetría arterial prácticamente, y el otro, que va más profundo, atraviesa el cráneo y te mide la circulación cerebral. Dentro del algoritmo que está incorporado dentro del equipo, considera que la circulación cerebral corresponde a un 75% que sea venosa. ¿Ya? Entonces, como mides la arterial en el scalp y mides una mixta en el cerebro, resta, hace la sustracción interna y lo que te muestra en la pantalla es lo venoso. ¿Ya? Entonces, estos son los objetivos del taller. Conocer las aplicaciones clínicas de la oximetría cerebral, complementar esto con la profundidad anestésica, complementarlo también con el monitoreo hemodinámico que utilizamos habitualmente. Esencialmente, muchas veces va a ser invasivo porque estamos en una población seleccionada. Esto no es para ocuparlo en cualquier paciente. Y aplicar el monitoreo cerebral y hemodinámico en situaciones de crisis. Entonces, cuando hablamos de monitoreo cerebral, lo que es electroencefalograma, Doppler transcraniano, esencialmente es para ver función, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de oximetría cerebral, estamos viendo perfusión.
Ahora, lo más probable es que ocupemos eso y cuando tratemos de ocuparlo sean combinados, porque cada uno mide cosas distintas. Bueno, siempre vamos a tratar de hacerlo dentro de un contexto en pacientes susceptibles, de que tengan factores de riesgo, y el objetivo principal es la protección cerebral. Para eso vamos a ocupar todas las técnicas que nosotros hacemos de protección cerebral, pero lo importante es que esto nos puede servir para ir guiando nuestra terapéutica. Este concepto, que estamos recién conversando con él, de presión de perfusión cerebral, ¿no es cierto?, que está definido así como presión arterial media menos presión intracraniana, es un elemento solamente porque consideras la presión de perfusión, pero para poder asegurar la entrega de oxígeno al cerebro, te falta el otro elemento que es la concentración, ¿no es cierto?, de hemoglobina y su saturación y el débito cardíaco. Son otros dos elementos que son muy importantes y también se complementan con la presión de perfusión coronaria. Muchas veces uno cuando les enseñan te dicen hay que mantener una PAM sobre 70, por ejemplo. Pero eso no necesariamente, una PAM de 70 va a significar que tengas un buen débito cardíaco y no necesariamente va a ser la entrega de la hemoglobina la óptima. Así que esos elementos son, digamos, muchas veces por tratar de simplificar las órdenes o la interpretación, nos vamos mucho a un extremo y lo llevamos a la misma expresión. Y eso significa también que simplificamos mucho el análisis. Ahora, la oximetría de bulbo yugular, que se hace en forma invasiva, ¿no es cierto?, que es un catéter que se coloca por la yugular y va hacia el cerebro, se puede medir la saturación de la misma forma, pero aquí lo podemos hacer de forma no invasiva, que es la gran ventaja. Entonces, aquí están los dos fotodiodos, los que te decía yo, el emisor y los dos receptores, y este algoritmo que decíamos que dentro de todo está integrado dentro de este equipo, que el 75% de la circulación cerebral sería venosa. Existe una gran diferencia entre marcas porque la proporcionalidad entre venoso y arterial va cambiando según la marca del equipo. También va cambiando el tipo de electrodo, por ejemplo, lo que le explicaba, la distancia entre el emisor y el que capta. Eso te da cambios en relación al tiempo de respuesta también de la medición y qué tan profundo pueda ir en la medición. ¿Ya? Pero en últimas el número sigue siendo igual. No, no necesariamente. Hemos tenido la oportunidad de ocupar en un mismo paciente dos equipos de marcas distintas y los valores no son iguales. ¿Ya? Los tiempos de respuesta tampoco son iguales. O sea, si tú tienes un evento, y de hecho en Santiago, en Chile, hacemos cada 2 años un taller con cerditos. El pobre cerdo queda destruido porque ya se le clampea la carótida, se le hace un choque hemorrágico, o sea, se induce una neumopatía, por ejemplo, con distrés respiratorio, etc. Y uno va viendo las variaciones, ocupando otros tipos de monitoreos, todo junto para hacer una integración de monitores. Y ahí uno ve que según la marca el tiempo de respuesta es completamente distinto. Y la sensibilidad también es distinta. Entonces, la gran mayoría de la literatura está centrada en base a esta limbos y no necesariamente es extrapolable a las otras marcas. Bueno, hay varios factores que van a alterar este valor de saturación regional de oxígeno. Se dice regional porque estamos midiendo esencialmente lóbulos frontales, que es donde se está colocando el electrodo. Entonces tú tienes el factor del flujo sanguíneo cerebral, la presión arterial media, la presión arterial de CO2, que va a influir con si el paciente, por ejemplo, está en ventilación mecánica, si está hiperventilado o no. Al estar hiperventilado se produce una vasoconstricción cerebral y eso va a bajar la saturación cerebral también. El contenido de oxígeno, como dijimos, la saturación de hemoglobina, la presión arterial de oxígeno, pero sabiendo que la saturación de hemoglobina corresponde prácticamente a un 93% y es, por más que dejemos al paciente 100% de oxígeno, si la hemoglobina no transporta bien, no le va a llegar al cerebro. Lo otro es el consumo, que lo que estamos viendo los dos primeros puntos es la entrega y el punto de abajo es el consumo, que va a influir tanto en la temperatura como en el nivel de conciencia. Claramente un paciente que está anestesiado va a tener una tasa metabólica más baja y por lo tanto el consumo metabólico también va a ser menor. Existen valores críticos, eso sí, a pesar que todos tenemos valores distintos. ¿Por qué tenemos valores distintos? Porque
la tasa metabólica cerebral de todos es distinta. Segundo, existen no alteraciones, sino que distintas. Todos nacemos con polígonos de Willis que compensan en forma diferente. Y si tú te das cuenta, los valores nunca son simétricos, nunca son iguales entre el hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? Esto es mucho más notorio en la población más añosa, donde ya existe un deterioro por todo el fenómeno aterosclerótico, y en lo cual el polígono de Willis ya no compensa de la misma forma. Lo mismo va a pasar si que existe algún tipo de estenosis carotidia, por ejemplo, ¿ya? Así que existen valores que son críticos, eso sí, que están determinados. Tú te das cuenta que aquí los valores normales son de 55 a 75, que es muy amplio. Mira, y ella tiene 95. ¿Ah? Y eso es normal. Y ahora en la mañana está más con... tiene un valor más mejor que en la tarde. Sí, en la mañana está 85. Sí. No sé, llegó media... era la fiesta de anoche. Llegó con edema cerebral. ¿Ah? A medida que ha transcurrido la... Se ha ido depletando de... No, sí, es verdad. Y la otra cosa, bueno, valores bajo 50% en forma mantenida, hay que tener cuidado. ¿Y qué significa mantenido? Cuando duran más de 50 minutos, o sea, casi una hora. ¿Ya? Tú puedes tener fenómenos de desaturación transitorias, pero eso no van a tener muchas veces repercusión clínica. Pero sí se ha logrado ver que de forma estadística, tener periodos críticos más de 50 minutos, sí se van correlacionando con outcomes distintos. ¿Ya? Cuando tengas una saturación menor de 40% en valor absoluto, eso es grave, hay que tener cuidado. ¿Ya? Y lo otro, que siempre va a cambiar la coloración de blanco, aquí está en amarillo, porque está por sobre el rango del 75%, que está seteado ya en la máquina, ¿ya? Pero eso porque ella está muy bien y da lo mismo, ¿ya? Pero si tú tienes un valor que está en blanco y torna amarillo descendiendo, eso quiere decir que la disminución es superior al 20%. Entonces son ciertos elementos, ciertas señales que son de alarma para que te vayan guiando con el monitoreo. Hay muchas intervenciones que se pueden hacer, que si uno las lee así pueden verse como un poco difíciles, pero las vamos a ir analizando una por una porque existe un algoritmo que se llama el algoritmo de Denot, que es un canadiense, que esencialmente lo hizo para cirugía cardiovascular, pero que se puede ocupar en cualquier otro contexto porque te ayuda a tomar un orden para ir analizando la información que te va dando el número. Es importante porque como hay tantos elementos de los cuales depende este numerito, uno tiene que tener un cierto orden interno para poder irlos descartando y viendo qué pasa. ¿Ustedes hacen anestesia para ortopedia? Permiso. ¿Ortopedia? ¿Sí? ¿Te ha tocado esta posición de silla de playa? ¿Sí? Ya. Vamos a probar con ella. Bueno, obviamente cuando tú ubicas al paciente en posición de silla de playa, que depende del cirujano, pero a la gran mayoría le gusta que quede casi... Sentado. Claro. Tengo uno que hace hombro, pero... No sé ustedes si han tenido algún tipo de evento adverso con este tipo de pacientes, pero está descrito, por ejemplo, accidentes vasculares o ceguera incluso, ¿no es cierto? Y es importante porque estamos claros que no lo basa en una paciente como ella, prácticamente este monitor quizás no sea costo efectivo, pero un paciente que tenga factores de riesgo, ahí sí que va a tener un cierto peso y te va a ayudar muchas veces en toma de decisiones. Y por último, si llega a haber algo, tú hiciste todo lo posible que hay a disposición. Entonces, veamos una cosa para que vean la sensibilidad. Le puse un electrodo que corresponde al lado derecho, se lo puse acá, y le vamos a hacer un fenómeno que es parecido al síndrome compartimental. ¿Ya? Voy a ligar acá, lo voy a apretar un poquito más ahora. Y tú le empiezas a hacer, y ella ya está entrenada, así que empieza a bombear un poquito, con lo cual estamos principalmente tratando de disminuir el retorno venoso. El 95 es el de ella, ¿no es cierto? El del brazo. A ver si está bien puesto. El de abajo. O sea, el derecho. El derecho. Sí.
Cuando es venoso, la caída es lenta, se demora, pero cuando es arterial, la caída es mucho más pronunciada en el tiempo. Lo otro, fíjate que tenemos acá marca 93% de saturación en el dedo, allá te marca 95%. En la medida que tú vas viendo que ya va cambiando la coloración, ¿no es cierto? Se va produciendo también un aumento del consumo a nivel del antebrazo, y eso se va a ir reflejando después paulatinamente en una caída de la circulación de la saturación de ese lado. Supongamos que la paciente la ubicamos nosotros para esta cirugía de ortopédica, ¿no es cierto?, de hombro. Claramente tú la dejas siempre bien perfecta, todo, pero cuando empiezan a operar, entre mover al paciente, el martilleo, etcétera, se empieza a desplazar y muchas veces los pacientes quedan chuecos, ¿ya? Entonces puede ser que pase, y la cosa más frecuente, ya sabe, que te quede con la cabeza un poco girada, se está despegando. ¿Ah? Usualmente estamos pendientes y les fija para que Se no queden así. fija. Sí, pues le pones un cintillo y todo, pero acuérdate que se empieza a resbalar también. Como el ortopedista, pues, con interés. Claro. Entonces, vas a ir viendo que cuando si siente alguna molestia me avisa. De hecho, fue tanto en el grupo anterior, ella se quedó en esta posición y no, la oximetría del lado izquierdo le bajó. ¿Por qué? Porque hay un problema, uno piensa siempre que el problema es arterial, ¿ya? Porque claramente el paciente que está en posición de silla de playa, entre la anestesia, la disminución del retorno venoso, ¿no es cierto?, la disminución de la presión arterial va a implicar que tu presión de perfusión cerebral va a bajar, ¿no es cierto? Pero en la medida que el paciente tenga una alteración en el retorno venoso cerebral, también se va a producir un problema de desaturación ipsilateral, ¿ya? Y eso es lo más frecuente. Es mucho más frecuente lo venoso que lo arterial, ¿ya? Entonces, muchas veces lo vemos lo tomamos como un factor menos preponderante, pero en general, salvo que sea un accidente vascular o un clampaje arterial que va a producirse una caída importante, los problemas venosos son más arrastrados, ¿no es cierto?, se van produciendo lentamente y esos son los que van dejando las secuelas a largo plazo. Yo creo que también han escuchado de esto de que mira, hoy día está más resistente ahora. No, pues es que estoy viendo que no ha cambiado. ¿No es cierto? No ha bajado nada. En los otros bajó al tiro. Le vamos a bajar el bracito porque está... Digamos que bajó. No, pero yo la tengo de testigo, ¿no es cierto? Que el otro ha bajado siempre. Sí. Ya, está más entrenada. Preacondicionamiento. Es que está, Sí, exacto. Ya está precondicionada. Sí, ya. Cuente derecho. Ya aguanta. Aquí ella compenso, ya aguanta. aquí Sí, compenso. ella ya aguanta. Así que tiene buen endotelio. Sí. Se me fue la onda, ¿qué tenía que decir? Que es la parte más venosa. Sí. Y eso es un aspecto súper importante, ya me acordé. Los pacientes que se operan en posición prona, ¿ya? También han existido casos, ¿no es cierto?, de cegueras o accidentes vasculares, pacientes que se operan en posición prona. Típico está descrito en cirugías, por ejemplo, de escoliosis, que son tremendas cirugías grandes, que se induce a veces también una hipotensión controlada, ¿no? Y que los pacientes están con la cabeza, ¿no es cierto?, apoyada sobre la frente, pero más de alguna vez también se comprime algún globo ocular, ¿ya? Esos momentos también, estando en esa posición, el paciente también el retorno venoso se empieza a alterar, ¿ya?, por producto de movimientos vicios que colapsan las venas. Es tanto que, por ejemplo, en cirugía cardiovascular, basta, y también puede pasar con los niños, con los recién nacidos, con los lactantes, que de hecho para ponerle un central y una vía venosa central y tú le giras la cabeza para poder hacer el procedimiento, ya colapsas una vena y le baja la saturación cerebral del lado, ¿no es cierto?, del cual se colapsa la vena. Así que ese es un elemento que hay que tomarlo siempre en cuenta, ¿ya? Así que forma la primera parte del algoritmo. Así que vamos a ir analizando, este es un algoritmo que se llama de Deneau, ¿ya?, pero está modificado por Aranda. Y igual le agregué ciertos elementos que son al algoritmo que hizo Deneau. Primero del instrumento, como les decía, no son lo mismo los valores
según el tipo de instrumento que estemos usando, según la marca. Segundo, existen ciertas alteraciones en la medición, que son las limitaciones del instrumento. ¿En qué circunstancias? Hiperbilirrubinemia, por ejemplo, cuando existe intoxicación por monóxido de carbono, que son los mismos principios que van a gobernar sobre el oxímetro de pulso, o una hipoxia importante. Nosotros muchas veces, para evitar el problema de que se desplacen los electrodos, los reforzamos con cintas o con esa malla que se ocupa en neurocirugía para poder asegurarnos que no se desplacen, sobre todo cuando están muchas horas con los electrodos puestos. Nosotros, le contaba al otro grupo, nosotros tenemos que hacer ECMO, tanto respiratorios como cardíacos, y los pacientes están 5 días, 7 días con los electrodos puestos. Entonces se empiezan a despegar producto de la transpiración, y esta es una forma, digamos, de asegurarse de que no se te desplace, porque obviamente una causa de que exista una desaturación unilateral, lo primero hay que descartar que no sea el electrodo, que se haya despegado. Entonces la limitación es la posición del electrodo, porque también sabemos que nosotros estamos midiendo algo global, pero solamente estamos en el lóbulo frontal. Estamos viendo que también en ciertas circunstancias, como por ejemplo el edema cerebral, cuando existe hipertensión endocraniana, como hay mucha resistencia al flujo anteriorio del cerebro, la sangre busca otras vías de escape y muchas veces se va por el scalp, no necesariamente a nivel intracraneal, ¿ya? Con lo cual también te va a alterar la proporcionalidad de la circulación, porque mucha sangre que es arterial se va a ir por la parte del scalp y menos proporcional, y va a bajar el porcentaje de circulación arterial dentro del cerebro, y esa proporcionalidad se pierde. También va a producir una alteración en la interpretación del equipo, y eso hay que tenerlo en consideración, ¿ya? Pero son, eso sí, en casos de hipertensión cerebral muy marcadas. Bueno, el caso que vimos ahora, los pacientes que están en posición de silla de playa y quedan sentados, solamente un 10% les cae la saturación cerebral bilateral, ¿ya? Pero si tú tienes una caída unilateral, ahí hay que tener mucho cuidado, porque ahí sí está habiendo descartado el factor de que se haya despegado el electrodo. Tienes que descartar que, por ejemplo, no tenga el paciente una estenosis de la carótida interna izquierda o derecha, dependiendo del lado que se haya caído la saturación. Así que eso sí, ahí hay que tener mucho cuidado. Del tipo de anestesia, tanto la anestesia intravenosa como la inhalatoria, una vez que ya se hizo la inducción del paciente, van a producir un aumento de la saturación, producto que todos nuestros fármacos anestésicos son vasodilatadores y también vasodilatan el territorio cerebral. Entonces es inevitable que ella, quizás cuando la tengamos anestesiada, va a estar marcando 97, 100. Distinto es que yo empiece con mis mismos anestésicos a inducir hipotensión o depresión miocárdica por una sobredosificación, y ahí obviamente por otros factores va a ir cayendo la oximetría, pero no es por el fármaco mismo, es por un efecto indirecto. Es por un efecto hemodinámico. Claro. En el preoperatorio es importante obtener el valor basal. ¿Y cómo se obtiene el valor basal? Tú colocas los electrodos y te vas a esta parte que dice línea de base. Entonces lo marcas 2 veces y ahí se marca este valor basal. Y esto después empieza a marcar las tendencias. Estas son las tendencias de ella. Esto es importante porque como todos tenemos valores distintos, tienes que saber cuál es el cero tuyo, cuál es tu punto de referencia. Entonces eso es muy importante dejarlo marcado, porque si no el equipo no va a saber cuándo bajó más del 50% o el 20%. Este es un paciente que llegó a operarse un coronario, que había tenido un infarto previo, una fracción de eyección, pongámosle más o menos 30%. Fíjense el trazado del electrocardiograma lleno de extrasístoles ventriculares, ¿no? Y está despierto, todavía no se opera. Y vamos a hacer, ahí se ven las manos con la mascarilla para hacer la inducción. La típica preoxigenación que se hace para preparar al paciente para la intubación, ¿no es cierto?, nos sirve de prueba para ver qué grado de reserva tiene este paciente. Entonces tú tienes, al principio el paciente parte con 74, 72 y después de la preoxigenación tiene 76, 75. No hay mucho cambio. Eso quiere decir que el paciente no tiene mucha reserva. Tú me dices, no, el valor basal está bueno. Sí, en realidad no está tan malo, tiene 70, sobre 70, no es malo.
pero uno ve que en realidad al aportarle oxígeno no cambia mucho. Cuando uno está estresado, urgido, ¿no es cierto?, porque el paciente te desatura, ¿qué haces tú? Le subes, le pones 100%. Pero a ver que ahí no, Y ahí te das cuenta que realmente no es nada, es poco aporte. Porque como dijimos en la mañana, lo que te aporta es aumentarle la presión parcial de oxígeno, corresponde a un 7%, el 93% se le lleva a la saturación de la hemoglobina, que es lo que importa. Pero si esta hemoglobina circula lento, poco le llega, ¿ya? Así que ese es un elemento súper importante a considerar. Habitualmente nosotros como tenemos la deformación como anestesistas de considerar que hay una hemodinamia buena, es una presión arterial buena. Pero eso no es igual que gasto cardíaco, ni entrega de oxígeno. No van a la par. En pacientes, por lo menos en pacientes complejos. Pacientes común y corriente sí. En el intraoperatorio tenemos ciertos factores, ¿no es cierto?, que vamos a tener que ir analizando y ya dejamos claro, ¿no es cierto?, cuáles son los valores que son los críticos. De no hizo esta, que es típico de entre los Estados Unidos, ¿no es cierto?, y Canadá, te presentan estos algoritmos que son medio incomprensibles, pero los vamos a ir analizando uno por uno. Primero hay que descartar el factor mecánico. Cuando tenemos una caída unilateral, en el caso, por ejemplo, del paciente de la silla de playa, tenemos que descartar primero que el electrodo no esté suelto, ¿no es cierto? ¿Y qué otro elemento más? Si se cae a un lado de la cabeza, ¿no? Claro, Pues la posición. hemos hablado que se puede doblar. Claro, la posición, ¿no es cierto? La posición que esté alterada. Claro. Por ejemplo, en cirugía cardiovascular también habría que ver la inspección del catéter central, la posición de la cabeza o alguna cánula que se colocan de repente a nivel de la cánula de la vena cava superior, ¿no es cierto?, para drenar y dejar exangüe en la aurícula derecha. Esas cánulas a veces quedan muy adentro o quedan semi-oclusivas, no drenan bien y eso produce una estasia en algún lado del cerebro. También nos da una alarma. Entonces hay que descartar el factor mecánico. Lo segundo es cuando tenemos una reducción bilateral, o sea, cae a los dos lados, ¿ya? Y primero tenemos que preguntarnos cuál es la presión arterial media, un factor. Y obviamente eso va a implicar que nosotros vamos a tener que empezar a pensar qué pasa, por qué bajó, y uno va a ir viendo, aplicando, ¿no es cierto?, efedrina o fenilefrina, de tal manera de ver si es que podemos ir adaptando esta presión arterial media. Esto es tan sensible, En la edad, ¿no? Ahí pudiera claro, tratamiento. y qué tanto es esta hipotensión significativa para este paciente. Ejemplo, o sea, tenemos pacientes que pueden ser hipertensos crónicos con mala adherencia al tratamiento y que ellos viven, allí andan felices por la calle con 180, 110, ¿no es cierto? Y tú ves la hoja de control de enfermería y siempre está hipertenso. Pero uno en anestesia, lo tiene anestesiado y si tiene 120-80 tú estás feliz. Pero no necesariamente esa presión es la buena para este paciente que todo su rango de autorregulación se ha ido desplazando hacia un lado o hacia el otro por esta hipertensión mal controlada. Entonces es tan sensible que nosotros, por ejemplo, en cirugía cardíaca, cuando entramos en circulación intracorpórea y vamos cambiando los niveles de presión arterial media, uno puede ir viendo que bajo un nivel crítico, por ejemplo 50 milímetros de mercurio, bajo esto la saturación cerebral baja ostensiblemente. Y eso me da el umbral, la parte inferior del rango de autorregulación de la circulación cerebral. Y es súper interesante porque tú puedes ir viendo y detectando cuál es el valor límite inferior de su rango de autorregulación. Y es muy, muy categórico. Y así uno puede ir regulando y de repente nos damos cuenta que hay pacientes que hay que mantenerlos con 90 de presión arterial media, ¿ya? O otros que te toleran mucho más abajo. Y lo importante, siempre y cuando ahí uno va balanceando entre flujo y presión, porque en la circulación intracorpórea uno puede regular el flujo, ¿no es cierto? Y también regulas la presión. Entonces vas viendo qué factor es más preponderante en un paciente o en el otro. Bueno, entonces, ¿qué intervenciones podríamos hacer? Aumentar la PAM, ¿no es cierto? Quizás ver si hay algo que altere la autorregulación cerebral. Por ejemplo, pacientes que hayan tenido accidentes vasculares previos. Acuérdense que estos pacientes que tienen accidente vascular, se altera la circulación cerebral, la autorregulación queda alterada al menos un mes. Entonces, cualquier fenómeno de hipotensión, aunque sea mínimo para uno, es importante para ese cerebro que ha perdido su autorregulación, detrás un accidente vascular cerebral.
Existe también la otra alternativa, ¿no es cierto?, después de la PAM, ver qué pasa con la saturación sistémica. Claramente puede ser que haya caído porque tenemos un problema pulmonar de intercambio gaseoso. Pero quizás, y ahí tenemos que verificar cómo está la oxigenación sistémica y cómo está el transporte de oxígeno a nivel de la hemoglobina. Y muchas veces pasa también que la saturación puede ser que cuando estamos saliendo de circulación intracorpórea puede ser que se caiga porque el paciente se está sobrecalentando o tiene un foramen oval permeable, que eso ya es un poco más complejo. Otro punto importante es normalizar la presión arterial de CO2 y aquí, como el paciente va a estar en ventilación mecánica, corroborar si no lo tenemos hiperventilado o no. El otro punto sería optimizar la hemoglobina. Si este paciente, y de hecho lo he contado en otros grupos, me ha pasado que en 3 ocasiones, que a pesar que hemos corroborado, el paciente cayó la oximetría cerebral y hemos tratado de arreglar todos estos puntos, el hematocrito está al límite. Ejemplo, está en circulación extracorpórea y estamos en 20, 22 de hematocrito, que dentro de todo es aceptable para una circulación extracorpórea, pero el paciente tiene francamente la oximetría cerebral baja. Se ha transfundido 2 unidades de glóbulos rojos, con lo cual aumentamos el transporte de oxígeno y esto sube notoriamente. Entonces ahí también puedes ir determinando cuál sería el umbral de transfusión. Por lo tanto, nos estamos quedando con que este monitor no es solamente cerebral propiamente tal, sino que también te sirve para ver todo el resto cómo está funcionando. Otro punto importante sería si hemos arreglado todo, ¿no es cierto?, y todavía sigue la saturación bilateral baja, decir, bueno, ¿qué pasa con la función cardíaca? Y aquí, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué se les ocurre? Pues inotropía o... Pero ¿cómo lo podría objetivar primero, antes de administrar algo? El gasto cardíaco, claro, medirle el gasto cardíaco sería una cosa, ¿no es cierto? Sí, porque lo tenemos en la videotomía. O sea, claro, si tú tienes un Swan gas, bien, si tienes un monitor de esto de gasto cardíaco mínimamente invasivo, ¿no es cierto? Un Vigileo, un Paico, ¿no es cierto? Tú también lo puedes ocupar, perfecto. O sea, es una forma de ver qué pasa con el gasto cardíaco. O incluso un ecocardiograma, lo que hiciste el taller que hiciste recién, ¿no es cierto?, de eco transtorácico, ver cómo está la función ventricular derecha e izquierda y ver si es que realmente está tan mala que justifique y que te ratifique que por eso es que tienes la oximetría cerebral tan mala, porque estás en estado bajo débito. Entonces, una vez que tengo objetivado eso, ahí empieza mi intervención, ya sea con inótropos, vasopresores u otra cosa, o volumen de repente es necesario. Ya. Y luego viene el último punto que sería optimizar o disminuir la tasa metabólica cerebral. Si no, a pesar de todo, y nos damos cuenta que el VIS, en este caso aquí ya se empieza a cruzar con el VIS, ¿no es cierto? Te demuestra que el paciente está demasiado superficial y yo puedo bajarle la tasa metabólica cerebral, lo duermo más. ¿Ya? O lo otro que pasa en cirugía cardíaca, que el paciente, por ejemplo, está con hipertermia y ha aumentado la temperatura cerebral, aumenta la tasa metabólica, con lo cual también te aumenta el consumo de oxígeno. Ya cuando la cosa se empieza a poner más fea, ¿no es cierto?, y sigue aumentando, puede ser que incluso el paciente esté con un estatus epiléptico. A nosotros nos pasó una vez, el paciente estaba con un estatus epiléptico y la oximetría cerebral estuvo siempre baja, baja, baja. ¿En qué tipo de cirugía estaba? Esa era una carótida, cirugía de carótida. Hizo una embolía importante y empezó con un estatus epiléptico. Así que, y esa era la forma de justificar, y de hecho se hizo un coma barbitúrico y cambió. O sea, pero obviamente son diagnósticos difíciles, pero la única forma de darse cuenta. Estaban en el intraoperatorio. Claro. Dificilísimo. Bueno, para eso tú puedes ir titulando tanto con propofol o tiopental, ¿no es cierto? Y ya llegar a casos extremos donde ya, por ejemplo, ir descartando que tenga una hipertensión endocraniana y que el paciente ya requiera de imágenes o algo así porque está permanentemente bajo dentro de un cierto contexto, o sea, sabiendo que el paciente tiene riesgo de tener hipertensión endocraniana, obviamente. A ver este ejemplo. Este paciente se sentó para una operación de silla playa, todavía no se empieza a operar, y vemos que tuvo una hipotensión sistémica, su presión arterial normal era 160-180, o sea 80, y una frecuencia cardíaca de 65 latidos por minuto.
Una vez anestesiado y en posición, bajó a 82,50, la frecuencia subió a 75 latidos por minuto y tienes esa oximetría cerebral. A ver, ¿cómo la interpretarían ustedes según lo que hemos visto? Posición. Pero veamos, sí estamos de acuerdo, posición, pero ¿cómo lo enfocaría así en forma sistemática ordenada? Bueno, pues primero revisamos el sensor. Pero el diagnóstico, ¿cuál sería? Tenemos una caída de la oximetría Sí, se cayó la oximetría. unilateral, Sí. no es bilateral, ¿no es cierto? Es unilateral. Ya, en este caso sería arriba sería izquierdo, abajo derecho. O sea, caída de la oximetría Derecho. derecha, ¿no es cierto? Y frente a eso, lo que dices tú, o sea, tenemos que revisar la posición de la cabeza. ¿Qué otra cosa más? Algo local. El sensor. La posición del electrodo, capaz que se haya desplazado. ¿Ya? Y eso, una vez que ya lo hayamos corroborado, no, sigue igual. ¿Qué tendríamos que hacer? Si pensamos dentro del algoritmo. Pues la tensión arterial media se cayó también. Claro, tenemos que ver la presión arterial, ¿no es cierto? Y se cayó casi el 50% de las historias. Claro, si tenemos esta presión de base, ¿no es cierto? Tendríamos que por lo menos Se cayó la tensión. llegar a alguna presión que sea similar a la de base, Y luego mirar a ver si mejora acá. efectivamente, ¿ya? Y si no resulta, ¿qué pasa? Y si no resulta. El factor sangrado de hemoglobina no valdría no sería. No han empezado. No han empezado, así que lo descartaríamos. No tiene nada que ver. El factor de la PCO2, Sí. ¿qué tendría que revisar? El ventilador. El ventilador, ver si está hiperventilado, probablemente pueda ser eso, ¿no es cierto? Asociado obviamente a una hipotensión, aquí estamos hablando que no es solamente un factor solo, puede ser, se van combinando, ¿ah? Se van imbricando, pero que claramente si tenemos hipotensión más una hiperventilación, claramente ahí hay algo, ¿ya? Pero igual nos llama la atención que hay algo local, ¿no es cierto? Que hay un factor que nos está diciendo, porque esto es unilateral. No, y es más de un lado. ¿sabes? Claro. Bueno, ¿qué se ha visto? Que me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver más adelante. Que cuando existe una hipotensión y con una caída asimétrica de la oximetría cerebral, en este caso, es porque el paciente tiene algún tipo de lesión local. Ah, ok, claro. ¿Ya? Y eso es lo que se ha visto. Entonces aquí lo tienes acostado y después sentado, imagínate. Y siguió así. No, pues está igual. Claro. Bueno, dentro de esas intervenciones nombramos todas esas y este es el artículo que les quería mostrar, que muestran que cuando existen caídas importantes que sean unilaterales, están generalmente asociados a un problema estenótico vascular, ¿ah? En este caso de una carótida. ¿Ya? Y estos son los pacientes que hacen problemas después. Aquí hay un caso clínico, este es un paciente que está planificado por una gastrectomía por cáncer, hizo una hemorragia digestiva hace 2 meses que requirió transfusión, el paciente es diabético, hipertenso, con insuficiencia cardíaca en capacidad funcional 2, una fracción de eyección de 39% y se hace una anestesia peridural más general para operarlo de esta gran cirugía oncológica. Hizo una hipotensión que ustedes ven ahí tras la inducción y se le hizo un delta PP que muestra que -3, o sea, no respondedor a volumen. Está esencialmente más vasodilatado que no sé qué. ¿Ah? Se corrobora la presión por manguito de presión y realmente es mucho menos lo que marca la presión arterial invasiva y fíjate la PVC marca -19. No creo que debe haber estado malo el... Y vemos la profundidad anestésica, el VIST marca 56 abajo. ¿Ah? Ya, y este paciente se empieza a operar, se trata con bolos de fenilefrina y efedrina que responden de forma adecuada, pero ante haber repetido tanto los bolos, se decidió dejar dopamina en infusión porque era mucho lo que tenía. Empezaron la cirugía, todo andaba bien, se recuperó la presión, la PVC, fíjate el BIS está en 50, está todo bien, frecuencia cardíaca en 80, o el ST está en 0,5 a nivel de D2, así que no hay ningún problema. Está la dopamina, el examen en ese momento, tras la inducción, 28% de hematocrito, pero bueno, está al límite, pero está decente por ahora, está todo bien. Y el resto del examen está normal. Pero ¿qué pasó? Que vimos que empezó a llenarse el reservorio ahí de sangre. Claro, y tú le preguntamos al cirujano, oye, ¿qué fue? Entonces me dice, no, tengo un problema con el vaso. Entonces le decía, ¿vaso con B corta o con B larga? Y al final era con B larga. ¿Ah?
Él, claro, hizo una disección del hilio del vaso. Bueno, la cosa es que se puso a sangrar en forma importante, catastrófica, y vinieron todas las medidas, ¿no es cierto?, para tratar de recalentar al paciente. El delta PP nos marcó 24, claramente el paciente necesita volumen, pero a pesar de todo sigue así, taquicárdico, el ST se ve en 0,1, no, pero la presión persistentemente baja, bajó la PVC, claro, se está choqueando de nuevo. Fíjate el VIS, 38, ¿ya? Aquí no marca, no sé si estaba contiva o no, pero no marca los gases, el entitle de gases, ¿no? Pero ¿se acuerdan de la tríada que les mostré en la mañana, la tríada mortal? Que era bajo VIS, baja presión y bajo CAM. Estos pacientes que al final uno casi no le pone nada y siguen hipotensos y el VIS está bajo, esos son los que tienen una gran tasa de mortalidad. Bueno, este paciente tiene ese perfil de transfusiones. Llegó un momento que el hematolito bajó hasta 21, se transfundieron 2 unidades de glóbulos rojos, se pasó plasma fresco congelado y se volvieron a transfundir otros 3 unidades de glóbulos rojos tras un hematolito de 23, como 1 hora después. La cosa es que la oximetría cerebral en ese momento, con ese paciente choqueado prácticamente, taquicárdico, estaba en esos valores, 39, 29. Y eso nos motivó a hacerle un ecocardio transtorácico y nos encontramos con eso. A ver, tú que estuviste en el taller. Está en alteración de la contractilidad. Severa, ¿no es cierto? Y fíjate que prácticamente, si tenemos, esto es transtorácico, así que eso es anterior, esto es inferior, lateral, septal, prácticamente todo lo que es anterolateral no se contrae nada, ¿ya? Bueno, este paciente se está infartando, además, está con isquemia activa. Fíjate que el electrocardiograma solo muestra la taquicardia 129, pero no, el LST no muestra nada. Y este paciente falleció, a la larga. Se fue con balón de contrapulsación, se hizo una trombolisis después. Tenía una fracción de eyección mala, claro, o sea, era un mal paciente. Era un muy mal paciente de entrada. Claro, bueno, y obviamente con ese sangrado masivo. Claro, sangrado masivo. Bueno, este otro paciente, 64 años, de un aneurisma de aorta abdominal por laparotomía, propuesto para un bypass aortobifemoral, y ya estaba todo bien, se desclampea, se hace el desclampaje aórtico y comienza con un supradesnivel ST de 9 hasta 10. Importante, supradesnivel así, en pared anterior, B2, B3, B4. En estos tipos de pacientes nosotros colocamos el NIRS no solamente a nivel cerebral, sino que también en las extremidades, en las plantas, ¿ya? Porque así vamos viendo la respuesta al clampeo y cómo van quedando, porque se hace un bypass aortobifemoral, ¿ya? Fíjate que el preoperatorio inmediato tiene los valores arriba, izquierda, derecha, cerebrales, y los valores de ambas extremidades inferiores que están puestos en las plantas, izquierda, derecha, 47, 61. Se hace el clampeo aórtico, los valores cerebrales se mantienen, pero caen ambos, obviamente porque está la aorta clampeada, 18 a 15. Estos son drásticos los cambios, son las caídas, son abruptas, ¿eh? Después se desclampea la pierna derecha y el de abajo de 15 sube a 78. Funciona muy bien el bypass, pero es que todavía no lo hace porque hace uno, lo desclampea y después mientras hace el otro. Hizo la otra anastomosis del lado izquierdo y la desclampea y sube desde 23 a 62. Lo interesante de esto que tú ves, que se produce también el fenómeno, se ve claramente el fenómeno de hiperemia post clampaje. Que cuando tú produces, ¿no es cierto?, hace el desclampaje, se produce toda una vasodilatación, ¿no es cierto?, y por vasodilatación, y eso se llega a estabilizar después. Este paciente, le tomamos un electrocardiograma aparte y ahí tú ves el supradesnivel que está marcado y todo eso son reales, ¿eh? Pero estábamos en la disyuntiva. ¿Por qué? Porque el paciente se veía bien. O sea, tiene buena presión, estaba con las oximetrías correctas, después del desclampaje estaban correctas el cerebro, las piernas, no estaba taquicárdico. Entonces la pregunta es, si tenemos estos tremendos supradesniveles, ¿qué será? ¿Tendremos mala función ventricular o buena? Porque si es pared anterior debería tener isquemia.
Le hicimos un eco, que está ahí, que es un eje corto transesofágico del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué vimos? Que la función estaba normal. No había alteraciones segmentarias, ¿ya? Con lo cual, quizás, claro, teníamos un electro que era muy feo, explosivo, alaraco le decimos nosotros, pero no necesariamente se traducía en la clínica, porque teníamos estabilidad hemodinámica, no estaba taquicárdico, sin arritmia, la función diastólica estaba normal, la sistólica igual, tanto la global como la segmentaria, y el NIRS estaba estabilizado por reperfusión. Así que este paciente se fue a la UCI, se extubó, se tomaron enzimas cardíacas, subieron ligeramente, pero claro, hizo un pequeño infarto, pero no tuvo mayor repercusión clínica ni hemodinámica. Así que pasó. Este otro paciente que era de cirugía cardíaca y que se había realizado un bypass coronario y saliendo de bomba, unos minutos, se queda con esta pantalla. Yo la foto la tomé en el mismo momento. Prácticamente nos quedamos sin presión. Y fíjate que la capnografía va bajando, ya iban 18, el electro prácticamente no se ve alterado, pero tiene 103 de frecuencia. La oximetría, fíjate cómo cayó, drásticamente a valores críticos. Y lo que llama la atención es el eco transesofágico, que hizo un infarto del ventrículo derecho porque el ventrículo derecho se dilató. Ahí aumentó el diámetro del anillo tricuspidio y empezó con una insuficiencia tricuspidea masiva que no tenía al principio. Así que ese paciente falleció. Pero lo dimos cuenta, o sea, una cosa que cayó bruscamente la oximetría cerebral, paralelamente cayó la presión arterial y ahí fue catastrófico. ¿No salió? No. En la cirugía carótida también se puede ocupar. De hecho, este paciente estuvo con una desaturación tras el clampeo de la carótida interna, que era el que se iba derecha, la que se iba a reparar. Se hizo un bypass, o sea, un shunt, para tratar de compensar. Igual siguió con esta desaturación y persistió por más de 50 minutos y el paciente hizo un accidente vascular después. De hecho, despertó con el accidente vascular. Pero ya sabíamos a lo que íbamos, o sea, quedamos con valores bajos y ya sabíamos que el paciente no iba a salir bien. El vecino es bien enérgico. Y la última parte, para que dejarlos tranquilos, porque me imagino que están agotados también. La última parte, bueno, se habla habitualmente que nosotros ocupamos, ¿no es cierto?, como para medir calidad del masaje cardíaco externo, la capnografía, ¿no es cierto? Sí, claro. Ya sabemos que un masaje cardíaco externo óptimo, ¿no es cierto?, ¿cuánto más o menos corresponde en porcentaje del gasto cardíaco normal? ¿Sí? 20%. No superas más del 20% con un buen masaje cardíaco externo, imagínate. Está bien. Claro. Si le agregamos adrenalina, puedes llegar hasta 40%, pero no pasas de eso. Y dentro de los elementos que tú tienes para poder ver calidad de masaje está la capnografía, pero también está la oximetría cerebral. ¿Ya? Entonces se ha establecido que valores cercanos a 30 son que tú logres, en la medida que estés haciendo la ventilación, ¿no es cierto? O sea, el masaje, te va a permitir monitorizar también la calidad del masaje. Acuérdate que uno la capnografía la tiene solamente al ventilar, pero hay que masajear, eso es lo principal, y eso no hay que detenerlo. Entonces es una ventaja porque es un monitoreo continuo independiente de que estés ventilando o no al paciente. Lo otro importante es que al mismo hecho también controla no solamente en el qué tanto subes la presión de perfusión cardíaca en el masaje, que se define como la presión aórtica mínima menos la presión de la aurícula derecha durante el diástole de la compresión, o sea, cuando dejo de comprimir el tórax. Eso debería ser mayor a 15. Pero claramente estamos con un paciente que no tiene presión, que tiene a lo más 20% de flujo, ¿no es cierto?, de gasto con un masaje cardíaco efectivo, pero que además tiene una congestión venosa.
Claro. Y esa congestión venosa también te va a repercutir en el cerebro. Así que los valores de oximetría cerebral uno nunca podría esperar que sean tan buenos en el contexto de una reanimación cardiopulmonar. Pero sí te sirven para ir orientando hacia dónde va y si es que responde o no a la terapia, ¿no es cierto?, tanto del masaje cardíaco externo como la aplicación de drogas. Entonces, el otro elemento que salió en las guías de la AJA, cuando hicieron el cambio del 2005 al 2010, agregaron esto: ajustar la FiO2 para una saturación de oxígeno de 94% para tratar de evitar el daño por hiperoxia, ¿no es cierto?, tras una isquemia cerebral. Pero lo que todavía no está claro, y la pregunta es, ¿qué pasa con el cerebro? ¿La saturación del dedo será igual que la del cerebro? Lo más probable que no. Y de hecho, eso es importante también, tener la oximetría cerebral para ver el seguimiento post reanimación cardiopulmonar exitosa, ¿no es cierto? Y ver qué tanto el cerebro ha sufrido con esto, ¿ah? Y en qué forma yo puedo tratar tanto de evitar la hipoxia como evitar la hiperoxia en este cerebro. Así que estos valores, ese paciente estuvo con un valor, este es una simulación que hacemos nosotros, ¿ah? Y le ponemos esos valores al monitor. Obviamente el masaje cardíaco era pésimo, así que nosotros ese paciente, ese fantoma falleció. No sé, porque veo que no estaba ni bien acomodado para poder hacer el masaje. Muy alto estaba el paciente. Claro, así que estaba pésimo el masaje, así que se le murió el fantoma, ¿ah? Lo otro importante, que también lo hemos ocupado en el neurointervencionismo, cuando existen estas fístulas arteriovenosas en la hemodinamia, ¿no? Yo creo, ¿ustedes lo hacen acá? Yo creo que sí. Pacientes que se le ponen coils, ¿ah? Y que hacen, hay fenómenos de vasoconstricción cerebral importante, ¿no es cierto?, de espasmo cerebral, y los cuales requieren terapia vasodilatadora, ya sea con nitroglicerina, nitroprusiato, milrinona, de tal manera de poder, y son momentos críticos que el paciente se te puede morir. Aquí también ha demostrado una muy buena utilidad y poder seguir el tratamiento con el fenómeno, con el vasodilatador, porque claramente cae la saturación cerebral en estos fenómenos de espasmo cerebral. Entonces te puede servir para ir guiando la terapia de un vasodilatador. Eso estamos todos. Eso es el otro ejemplo que tengo de un aneurisma aortoabdominal, que se ve el fenómeno de hiperemia post-desclampeo. Y este paciente tuvo una estenosis de una arteria femoral, producto que sufrió un ataque con un cuchillo, y lo atendieron en la urgencia, y lo atendió un cirujano general, que hizo un bypass dentro de lo que pudo y quedó más o menos más. Entonces este paciente se operó con una anestesia raquídea solamente, pero se rehizo el bypass. Paciente joven, sin ningún factor de riesgo. Pero esta es la basal, la primera sin espinal y la otra es con espinal. Fíjate que los valores de abajo, que con la espinal subió de 83 el izquierdo a 89 y de 72 a 77. Tan sensible es el instrumento, solamente con la espinal. Después se le clampeó la femoral derecha, que era la arteria donde tenían que rehacer el bypass, ¿ah? Y Clara no bajó tanto después del clampeo, bajó de 77 a 62, demostrando que el paciente tiene muy buena circulación colateral, porque está puesta en las plantas de los pies, como vieron, ¿ah? Después se desclampeó y subió, también se produce un fenómeno de hiperemia leve, pero no hubo mayor problema. Esto nosotros lo hemos ocupado en pacientes que no estamos claros, y que generalmente los pacientes vasculares llegan muy deteriorados, y uno le puede decir al cirujano, ¿sabes qué? El bypass quedó como igual, no cambió mucho, y nos ha servido porque muchos de esos pacientes que quedan igual o peor después del bypass han vuelto para rehacer el bypass o por amputarle la extremidad, ¿ah? Este paciente tenía un hemangioma, un tremendo malformación arteriovenosa en la mano, un paciente pediátrico, que se hizo por vía endovascular, y le pusimos el oxímetro cerebral y en la palma de la mano, en la zona donde tenía Después se le puso los sensores, y como ellos trabajan a nivel femoral y colocan los catéteres por adentro, no les molestaba con la intervención. Así que nosotros íbamos guiándolos
Uy, está fuerte. Ahora le metemos bulla. Y se va guiando, ahí se ve el sensor, ¿te das cuenta? Ahí. Ahí está el sensor, ahí, y ahí se va haciendo la embolización selectiva de la mano. Y hasta qué punto, cuando recién empezó a bajar el valor, el 1, el 2, el 3, si tú te fijas que empezó a bajar el valor de la oximetría de la mano, hasta ahí le dije al cirujano, hasta aquí no llegamos. Porque, o si no, tú no sabes hasta cuándo, porque si no le podría seguir embolizando y después lo deja sin mano, ¿eh? Se le cae la mano. Y te fijas, ahí la mano desde el postoperado, esa es la azulita, es la mano ya intervenida, ¿no es cierto?, versus la contralateral. Sí, está quedando el dedito, ¿no? Claro, y se ve, uno lo ve, se ve feo. ¿Eh? Ahora, muy bonito antes, realmente era una masa grande, no tengo la foto antes, pero era una masa grande. ¿Sí? ¿Eh? Así que esas son más o menos las aplicaciones. Se dan cuenta que esto, si bien está diseñado como para el monitor cerebral, tiene muchas aplicaciones y tú vas viendo que sirve como monitor global también, no solamente como para ver algo regional a nivel cerebral. Estamos. Pobrecita, está cansada. Lo usan en UCI también, me imagino. Sí, sí. Para monitoría Sí, de pacientes en UCI. no sé si les conté, pero nosotros hacemos, en los ECMO lo ocupamos, les dije, no le dije ya. Sí, en los ECMO. También. Y ahí quedan los pacientes varios días con claro. No, y quedan varios días con los monitorizados con el INVOS. Se le coloca en el cerebral y en ambas extremidades para ver, como se colocan cánulas a nivel femoral, muchas de esas obstruyen a veces los retornos venosos o la parte arterial. Y uno trata de ver. Es decir, para decir en este paciente específico lo usamos, por ejemplo, los de cardiovascular, casi todos. Sí, todos sí. van con... Y los ECMO respiratorios todos van con el INVOS, todos. Y para cirugía también escogen el tipo de paciente. Claro. En cirugía cardíaca prácticamente lo estamos ocupando en todos, en el 100%, todos. No, importantísimo. En cirugía vascular también, o sea, vascular carótida, obviamente sí. Claro. Y vascular periférica, en pacientes tan deteriorados, sí. Sirve mucho para ir valorando qué tanto tiene la repercusión de un clampeo de alguna arteria o ese bypass que están rehaciendo, si realmente va a tener algún impacto o no. Estamos. Ya, pues, y una pregunta cortita. ¿Qué se llevan ustedes para la casa después de esto? Pues yo el NIRS lo conocí más focalizado y realmente me llevo para la casa que no solamente tiene mucha utilidad. Gracias. Y se puede sacar mucho tipo de información que se puede complementar con la otra monitoría que tenemos. Claro. Que no solamente es para cirugía cardiovascular, que no es solamente o sea, se puede aplicar en muchos tipos de cirugía, incluyendo vascular periférico, incluyendo pues las mismas posiciones, digámoslo de forma pues anómala del paciente para una cirugía. De hecho, por ejemplo, también está recomendado en cirugía tórax, cuando hace ventilación unipulmonar, para ver qué tanto es el grado de compromiso que puedas tener con el... Las simpatectomías y eso también el paciente va sentado. Claro. Las simpatectomías que son relativamente rápidas, el paciente va sentado. Bien sentado. Que uno ve que se cae y se comporta dinámicamente un ratito. Y otra utilidad pues que se le ve es el límite que se le puede hacer a una intervención. O sea, no lo había analizado desde esa forma. O sea, no, mira, está cayendo la oximetría, paremos a ver qué está pasando. O sea, me parece una parte, pues el ejemplo ahorita del hemangioma. No siga, o sea, no siga más porque tenemos la oximetría mal. Bueno, y hay mucha gente más creativo. Hemos trabajado, por ejemplo, en que los TEVAR, que son las endoprótesis de aorta tóraco-abdominal descendente, para ver la repercusión, porque existe la arteria de Dankevich, ¿no es cierto?, que se bloquea cuando hacen la expansión de la prótesis, y eso te deja riesgo de isquemia medular. Entonces uno puede colocar los electrodos aquí en el dorso, en la médula, y también puedes ver si es que existe algún impacto. Es menos sensible, llevo hartos pacientes, pero no creo que me vaya a terminar siendo importante, pero está descrito. Lo otro que lo hemos ocupado, por ejemplo, tienes múltiples, para enterocolitis necrotizantes en neonatos, o ubicas con el ECOFAST, ubicas el riñón
y colocas el electrodo en la zona donde está el riñón y ves perfusión renal y lo vas correlacionando con la función renal si se va alterando o no. ¿Ah? También es importante, esa es una línea de desarrollo bien bonita. O sea, se puede poner en muchos lugares, pero lo importante es saber dónde uno lo pone. ¿Ya? Porque obviamente aquí, como hay tejidos debajo, uno puede medir cualquier cosa, así que hay que estar claro dónde, en qué lugar está y cuáles son tus limitaciones y qué estás midiendo sinceramente. Muchas gracias. ¿De qué? Gracias a la Paola.